más que especial a un hombre a quien admiramos, a quien aplaudimos desde hace décadas, a quien seguimos. Hablamos del ex senador nacional Leopoldo Moró, que está con nosotros. Buenos días, Leopoldo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Lo que te voy a rogar es que levanten un poco el retorno, que los escucho muy débiles. Sí, cómo no. Te damos la bienvenida, para nosotros es un honor poder escucharte. Participé el sábado del plenario del Frente para la Victoria que organizó en Avellaneda y te escuché con muchísima atención, muy emocionadas tus palabras. Hacía mucho que no te escuchaba, te he visto en muchos actos, Leopoldo, pero hace mucho no te escuchaba hablar y de esa manera. Quiero agradecerte las palabras, porque dirigentes políticos como vos engalanan la política argentina. Entonces quiero aprovechar para hacer con vos un pequeño resumen de esta semana, por ejemplo, que es una semana trascendental. Se cumplen 40 años de la dictadura cívico-militar, y algunos curas también agregan últimamente eclesiástica, de la dictadura del 76, y se acerca la llegada de Obama en una fecha muy sensible para nosotros. ¿Qué lectura haces, Leopoldo? Bueno, en primer lugar, agradecerte tus expresiones que me abruman y son inmerecidas, pero para nada. A ver, yo creo que estos 40 años los argentinos los atravesamos con etapas muy diferentes, muy marcadas entre sí. Por un lado, naturalmente, todo lo que significó el horror, el espanto del denominado proceso de reorganización nacional, lo que trajo aparejado en materia de violación masiva de derechos humanos, represión cultural, bueno, y también hambre, miseria para nuestro pueblo, desocupación para nuestros trabajadores. Y a la vez vino otra etapa, que fue la de la reivindicación de las libertades públicas, el juzgamiento a los genocidas, la ampliación de derechos civiles, sociales y naturalmente derechos humanos. El regreso a la cultura. Así es. Que Alfonsín lo exacerbó, la verdad que nunca hubo tanto acceso a la cultura como en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Sí, sí, porque la represión no era solamente física, que lo era, por supuesto, sino que además fue una represión cultural. Claro. Y había que romper con ese patrón cultural para afianzar la democracia, del mismo modo que había que llevar adelante los principios de memoria y verdad y justicia también para consolidar el proceso democrático definitivamente. Así que fueron 40 años básicamente de aprendizaje, por momentos un aprendizaje doloroso, triste, y por momentos también un aprendizaje lleno de alegría, de la energía que da el proceso democrático. Así que me parece muy bien que el 24 nos congreguemos todos alrededor de la Plaza de Mayo, que en este caso tiene un doble símbolo, porque por un lado es el lugar donde los argentinos vamos a festejar o a protestar, pero además es el lugar donde se gestó esa extraordinaria resistencia que admiró al mundo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Hay que tener conciencia de que en la Argentina hubo dos hechos que fueron inéditos en la historia de la humanidad, en la historia contemporánea de la humanidad. Uno fue esa extraordinaria resistencia, casi en soledad, de un puñado de mujeres que se alzó, como no lo hicieron los poderes mediáticos, los poderes eclesiásticos, los poderes judiciales, contra la represión. Eso no tiene casi antecedentes en el mundo. Los pañuelos blancos es un símbolo de la Argentina. Sí, exacto. Y otra cosa que no tiene antecedente es que un gobierno llegado al poder por la vía democrática, no por un acto de fuerza, sea capaz, como fuimos capaces los argentinos en el 83, de sentar en el banquillo de los acusados a los que habían sido los máximos responsables de ese genocidio. En este caso a través de lo que fue el juicio a las juntas. Esas dos cosas hoy todavía en el mundo, a pesar de que han pasado 40 años,
es recordada por la comunidad internacional, la lucha de las madres y las abuelas y el juzgamiento a las juntas militares. Sí, porque si recordamos otro genocidio de la era moderna, el genocidio alemán hacia el pueblo judío, los comunistas, gitanos, etcétera, etcétera, no tuvo ni la más mínima, el más mínimo juicio contra aquellos oficiales, ¿no? Esto es inédito. Allá, bueno, los juicios de Nuremberg, que fue una payasada y tomaron a 13. Se sentaron acusados a partir de que alguien había ganado una guerra. Había impuesto un acto de fuerza. Nosotros acá no. Nosotros ganamos una elección. Como decía Alfonsín, nosotros no tomamos la Bastilla. Nosotros ganamos la elección y con la Constitución en la mano y el Estado de Derecho fuimos capaces no solamente de juzgar a las juntas militares, sino de llevar adelante una tarea que corrió el velo de todos los horrores que se habían vivido y que hasta el día de hoy sirve a través de lo que fue, por ejemplo, la CONADEP, para colectar pruebas contra los genocidas. Exacto, un ejemplo para el mundo, tenés mucha razón. Así es. Y estamos todos movilizándonos, tratando de preparar una marcha que va a ser también inédita, pero al mismo tiempo con el dolor de la visita de un responsable, por supuesto él no, pero sí el Estado norteamericano que creó el Plan Cóndor y lo envió a Latinoamérica para asesinarnos. Que esta persona esté aquí, a mí en lo personal me duele en un día como estos. O está mal mi lectura. ¿Vos qué pensás? No, a ver, yo ayer o anteayer, la verdad que ahora no recuerdo bien, veía en ocasión de la visita de Obama a Cuba una parte de su discurso. Desde ya que yo celebro el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, porque lo considero un triunfo de Cuba. Claro, exactamente. Y además porque, bueno, creo que esto tiene que abrir inmediatamente, como lo reclamó Raúl Castro, el camino a que se levante el embargo o el bloqueo económico a Cuba, que ya lleva 50 o 60 años, y además que le devuelvan la base de Guantánamo. Desde luego. Así que yo desde ese punto de vista lo celebro. Ahora, veía un párrafo del discurso de Obama donde él decía: Estados Unidos va a seguir luchando por sostener los valores democráticos que siempre sostuvo, tratando de ponerlo en una situación incómoda a Raúl Castro, porque en la isla no funciona la democracia como se entiende dentro de los parámetros occidentales. Pero la verdad que fue una afirmación que nada tiene que ver con la realidad. Estados Unidos durante décadas, por el contrario, fue uno de los factores que más desestabilizó las democracias de América Latina, que más sostuvo golpes de Estado, y no solamente en este último periodo que abarcó de los 70 en adelante, ya desde mucho antes, desde que impuso lo que se denominó la doctrina Monroe, es decir, la doctrina del garrote. Ya por el año 28, 29, Estados Unidos invadía Nicaragua, asesinaba a Sandino, llevaron adelante procesos de intervención en casi toda Centroamérica, derrocaron en la década del 50 a Jacobo Arbenz en Guatemala. Siempre estuvieron detrás de los procesos de desestabilización democrática, y que ni hablar en la década del 60-70, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, los golpes de Estado en Argentina, la doctrina de la seguridad nacional, que fue la filosofía en la que se asentaron todos los regímenes autoritarios, la Escuela de las Américas, que era donde entrenaban a los militares para aplicar estas doctrinas en sus respectivos países. Así que Obama por lo menos ha tenido una equivocación. Y además él viene a la Argentina a compensar esa visita que hace a Cuba, porque como está en el último año de su mandato, y la verdad no tuvo éxito en las reformas que pretendió llevar hacia el interior de Estados Unidos, él quiere buscar éxitos de política exterior. Bueno, uno es la visita a Cuba, que te reitero, yo la celebro, pero como un triunfo de los cubanos. Claro. Pero quiere compensar eso para no recibir demasiadas críticas de la derecha norteamericana que afecten a su partido en la elección, al Partido Demócrata.
Entonces viene a la Argentina, como él mismo de alguna manera lo declaró, para visitar al gobierno más conservador que hay hoy en América Latina, que es el de Macri. Pero bueno, eso solo, ese gesto habla por sí solo, ¿no? Muy bien, excelente tu análisis. Estamos hablando, tenemos el honor de hablar con Leopoldo Moró, cabeza del Movimiento Nacional Alfonsinista Forja. Ustedes dentro del movimiento están apoyando al Frente para la Victoria, ¿es así? ¿Siguen apoyándolo? Sí, nosotros formamos parte del Frente para la Victoria. Creemos que es absolutamente imprescindible que el Frente para la Victoria se siga representando y siga expresando la identidad nacional, popular y democrática de la mayoría de nuestro pueblo, y decimos que hay que consolidar un espacio donde se reúna lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de la izquierda, lo mejor de los sectores progresistas de la Argentina y lo mejor de nuestros compatriotas, para volver a retomar el camino de este proyecto nacional que ha quedado interrumpido por el triunfo electoral de una derecha conservadora que por primera vez llega al poder legítimamente, es decir, con el voto y el acompañamiento ciudadano, porque nunca había ocurrido a lo largo de la historia. Siempre la derecha conservadora se había hecho del gobierno o a través del fraude en el pasado, o a través de los golpes de Estado, o a través de la traición, como ocurrió con el caso del menemismo, ¿no? A mí me da la sensación a veces que este gobierno aún no se enteró que subió de manera democrática, que hubo un 52% de la población que lo votó y lo eligió para seguir siendo felices. Ya tenemos 100.000 personas en la calle, tenemos calladas casi todas las voces, contado con los dedos de una sola mano quienes todavía pueden hablar, y da la sensación de que este gobierno trabaja realmente en contra del pueblo que lo votó. ¿Vos tenés esa sensación? A ver, en materia de política económica y social no hay ninguna duda que va contra los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos, tanto de los que no lo votamos como de los que lo votaron. La única diferencia es que el 49% de los que optamos por continuar con el proyecto nacional, con los retoques y las modificaciones que había que hacer, no estamos arrepentidos de nuestro voto. Claro. Mientras que sí, dentro del 51% que votó a Macri, yo creo que hay ya mucha gente que está revisando su decisión, y lo digo con todo respeto, porque yo creo que en ese 51% de los votos que obtuvo Macri había mucho voto desprevenido. También hubo mucho voto de prejuicio social, de odio, de resentimiento, sobre todo inoculado por grandes medios de comunicación, pero también mucho voto desprevenido. Y me da la impresión de que la inmensa mayoría de los argentinos se están dando cuenta de que este proyecto económico va contra sus intereses, porque ha caído verticalmente el salario de los argentinos, ha aumentado rápidamente a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz la pobreza, porque las pymes están en una situación de ahogo financiero y además con sus ventas disminuyendo aceleradamente, con capital de trabajo disminuyendo, así que todos los sectores populares se sienten de alguna manera u otra tocados por esto. Los jubilados han sido notificados de que a partir de septiembre no se va a continuar con la moratoria jubilatoria, lo que esto significa que cientos de miles de compatriotas nuestros que van a cumplir la edad jubilatoria pero no tienen los aportes suficientes porque en su momento las patronales no se los hicieron, no van a poder acceder a eso es un dolor enorme. Quedarán fuera, es decir, de las leyes previsionales. Cuentapropistas, profesionales, todos aquellos que tienen ingresos fijos en pesos están sufriendo una detracción en sus ingresos que es extraordinaria. Y efectivamente también este fanatismo conservador está poniendo en riesgo las conquistas democráticas. Por un lado con el famoso protocolo, que es un intento de reprimir las expresiones populares, y por el otro lado con una práctica sistemática de la censura. Fíjate vos que del 10 de diciembre en adelante las cosas han cambiado tan radicalmente que hoy
nosotros no podemos escuchar, ver o leer a quienes reflejaban nuestros puntos de vista. Estos republicanos han arrasado con todas las voces disidentes. Antes del 10 de diciembre en la sociedad argentina la gente tenía la libertad de escuchar a la Nata, pero también a Víctor Hugo Morales. Exacto. La gente tenía la libertad de poner TN, pero también poder escuchar en la televisión pública o en la televisión privada puntos de vista diferentes. Podías escuchar a Bonelli, pero también podías escuchar a Roberto Navarro. Claro, claro. Hoy hay una sola voz. Es decir, que nos han quitado un derecho a gran parte de la población. A la inmensa mayoría. A los que pensamos distintos. Y a los que querían escuchar voces. Nuestras propias voces. Y a los que piensan incluso como ellos, sí, o lo acompañaron electoralmente, el derecho a poder formarse una opinión crítica. Claro, claro. Bueno, pero esto es muy propio de los grupos, de los gobiernos y de los grupos conservadores. Ellos siempre necesitan acompañar sus políticas económicas con represión y con censura. Es muy doloroso, ¿eh? En el lugar donde estamos hoy es muy doloroso lo que pasó el domingo con Navarro, escuchar la voz de Víctor Hugo quebrada, diciendo que está horrorizado, que no lo puede creer. El cierre de voces fue la primer medida que se tomó. Acordate que lo primero que sucedió fue cancelar la ley de medios y trabajar en contra del AFSCA, invadirlo, censurarlo. Sí, ahí hubo un doble propósito. Por un lado, cerrar canales de expresión, sí, apagar voces. Y por el otro lado, devolverle los favores al grupo mediático que tanto hizo para que Macri fuera presidente. El Clarín obtuvo en 24 horas con ese decreto de necesidad y urgencia lo que no había ganado en 26 años. Claro. Muy bien. Interesantísimo tu análisis, Leopoldo. Como te decía al principio, un honor tenerte aquí. Yo soy una peronista gran enamorada de los grandes pensadores nacionales, entre los cuales, por supuesto, incluyo a grandes radicales como Raúl Alfonsín y vos. Leopoldo Moró, a quien te leo, te sigo, te escucho, te admiro y quiero agradecerte tu trabajo en la política, tu trabajo puro en la política y tu honestidad. Bueno, muchísimas yo te agradezco gracias. a vos, esta es una tarea de todos. En esto no hay distinción de radicales, peronistas, socialistas. Claro. Acá estamos todos empeñados en sostener los valores de una